Hoy era de esos días que pensábamos, como somos los malagueños, que en cuanto caen 4 gotas ya es el diluvio universal, y hoy han caído más de 4. Digo, vamos a estar aquí en cuadro. Pero y bueno, por eso venía gente como para darnos calorcito, digo, vamos a hacer hoy más. Así que os agradecemos enormemente que hayáis venido a esta sesión, nueva sesión del tercer piso. Os cuento básicamente que es el tercer piso a quienes no hayáis venido anteriormente, algunos sí, porque reconozco caras, otros no los he visto antes y yo me quedo con las caras, después no sé cómo llamáis, pero bueno, mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman ahora gestor cultural de hace ya un mogollón de tiempo y se me encargó justo después de confinamiento, cuando se quemó la librería, que organizase un proyecto de promoción cultural para, una vez que se recuperara la librería, que estuvo 1 año y pico cerrada, y se restaurara, pues volviéramos a mantener la dinámica de lo que esta librería había sido históricamente, desde final de los años 60, un espacio de encuentro, de reunión, también de resistencia política en su tiempo, en los últimos años del franquismo, y sobre todo recuperar el espíritu de lo que eran y habían sido siempre las librerías, es decir, un lugar donde te encontrases a personas que actuarán como prescriptores de tus intereses culturales. Le puse el nombre a este proyecto, que me dijeron, invéntate algo, y a mí me dicen que me invente algo y me tienen que parar un poco, porque empieza ya mi cabeza calenturienta a imaginar cosas. Y dijimos, bueno, estamos en la tercera planta, pues el tercer piso, ¿no? Pues el tercer piso de Proteo es este espacio. Hoy vamos a hablar, porque además es un sitio particularmente interesante, puesto que, como saben ustedes, todos los que están aquí, todos los que tengan relaciones con el mundo de la arqueología y la historia malagueña, que sé que hay muchos de ustedes que así lo son, saben que esta ciudad, que este territorio, es una especie de palimpsesto, es decir, que se está reconstruyendo y construyendo constantemente una cosa encima de otra. Por lo tanto, cada vez que escarba, como siempre se ha dicho aquí, para dolor de los constructores, que les gustaría que no hubiese nada debajo, siempre, pues cada vez que escarba sale una cosa antigua. Bueno, aquí tenemos un libro que ayuda un poco a empezar a poner foco en qué son esas cosas que se escarban. Aquí mismo en la librería, si se dan ustedes cuenta, hay los vestigios de la antigua barbacana de una de las puertas de la ciudad en época musulmana. Eso no toca aquí, hoy. No toca, eso será en el continuará en la segunda temporada. Porque hoy lo que vamos a presentar es el primer libro de lo que se espera que sea una serie, de lo que se espera que sea una labor editorial y que yo creo que además es bastante un libro del que tenemos que estar todos muy orgullosos. Málaga y el mar, una bahía histórica, el tomo 1 de una serie que se han encargado estas personas que tengo aquí a mi derecha, de pergeñar desde el Servicio de Arqueología y Conservación del Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo, que, como yo decía hace un rato, es un poco una contradicción en términos, ¿no? Conservación de Patrimonio y Gerencia de Urbanismo. Bueno, como sea, se han juntado como dos entidades que esta vez, y sin que sirva de precedente, y ojalá sirva de precedente, pues ha ayudado a que la memoria de nuestra ciudad, la memoria de lo que fuimos, se ponga por delante. Este libro habla sobre todo de la relación de la ciudad y el mar. La ciudad cuando era un territorio que no sabíamos muy bien cómo se llamaba, pero que vamos a llamarle Málaga. Lo que fue Málaga, Melca, como se dijera en fenicio, no tenemos ni idea, como fuera el Malacca después árabe, y fue evolucionando hasta la Málaga que hoy conocemos. Evidentemente la Málaga original era más pequeñita, estaba en otros lugares, tenía otras lindes, pero lo que sí es cierto es que una y la actual, la antigua y la actual, lo que haya ido siendo, ha tenido siempre una relación fundamental con el mar. Con el mar. Entonces, por eso esto se llama Málaga y el mar. Yo pensaba y decía, hay que ver que es verdad que cuando pensamos, antes estábamos hablando, como no hace demasiadas décadas, cuando esta ciudad está intentando entrar en la modernidad, está formándose con la
digamos, con la migración de una serie de personas que vienen de los pueblos, allá por los años 60 y 70, con los primeros turistas, con las que quedan de las clases burguesas, de alta burguesía malagueña, con la gente que vivía en los barrios. Con todo eso se arma un melting pot extraño, y esa Málaga, que siempre fue muy cosmopolita, muy abierta, que sabemos que tiene raíces muy antiguas, tenía poca seña de identidad y se buscaban rasgos de esa historia. Pero lo que es cierto es que muchas de esas señas de identidad vienen desde hace muchísimo tiempo y tienen el mar como relación. Los búsanos, estaba pensando que se han utilizado muchas veces, que servía una parte de los búsanos para los múridos que hacían la púrpura en un tiempo. Evidentemente los espetos, evidentemente toda esa relación que hay, los cenacheros, toda esa serie de relaciones que hay con Málaga y un mar que ha ido descubriendo y asentando, poniéndose a su espalda, abrazándose a él y sirviéndole de relación con los demás. Este libro está hecho, como decía antes, por el Servicio de Arqueología y Conservación del Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, con lo cual nos congratulamos. Para hablar de él y después contar, porque cuenta una parte histórica, cuenta desde el origen, más o menos desde hace 2000 y pico años, contando hasta ahora 2700, 2800 años, de los primeros vestigios que hay de los primeros asentamientos fenicios hasta la entrada justo de la época medieval, justo. Hasta ahí llegamos. Esto es lo que cuenta este libro. A partir de las excavaciones y los vestigios que existen arqueológicos. El libro tiene los textos de Pepe Suárez, levanta la mano Pepe, que sepan quién es, Pepe Suárez y Alberto Cumpián, ambos arqueólogos. La documentación de Óscar, perdóname que no me acuerdo de tu apellido. Ortega, Óscar Ortega, arquitecto del Servicio de Arqueología y Conservación del Patrimonio del Ayuntamiento de Málaga. Nos falta también, tenía que venir Mónica, Cristina, perdóname, otra arquitecta. Arquitecto Luis Ruiz Padrón, parte fundamental de la imagen de este libro. Este libro no sería lo mismo sin los dibujos de Luis, que ha ayudado a poner, digamos, carne, algo que entendamos la gente cuando vemos esos vestigios, ¿no? Porque es verdad, y antes decíamos, es que claro, la gente nos cuesta trabajo cuando dice, mira, aquí estas 4 piedras, esto es fenicio. Y tú miras y dices, vale. Aquí había unas termas, y tú ves 2 piedras y un cachito y dices, vale. ¿Quién devuelve la vida? Pues la vida lo devuelven artistas como Luis, que han sido capaces de convertir ese ADN, ese cacho de esqueleto que hay, como hacían los paleontólogos, ¿no? Cuando dicen, mira, aquí tenemos un cacho de cráneo, unos dientes, una garra, y ahí tiene. Y después llega Spielberg y hace Jurassic Park y dice, ahora sí lo entiendo. Bueno, pues gente como Luis ayuda a que entendamos aquello, a que traigamos a los dinosaurios a la vida y a que traigamos a personas que de alguna manera tienen que ver con nuestros antecesores. Y aquí a mi lado está la persona principal que se ha encargado de llevar este trabajo colectivo y sin embargo tan autoral a puerto, que es Aurora Zafra, que es la directora del Servicio de Arqueología y Conservación del Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que, bueno, según ella cuenta, atendió a una petición del alcalde, de Paco Latorre, que le dijo, quiero que hagas un libro sobre esto. Entonces, yo ya me voy a callar un poquito, voy a empezar ahora a preguntar y voy a dejar que las personas hablen, que cada uno cuente su historia. Y Aurora, lo primero, como es, porque al alcalde ya sabemos que cuando se le mete una cosa en la cabeza, él es tenaz. Es muy pesado. Es pesadito, ya lo conocemos, es amable, pero pesado. Pero bueno, gracias a esa pesadez tenemos ahora este libro. Estaba muy insistente con el tema de que quería un libro en el que se recogiera toda la evolución de la ciudad desde los fenicios hasta ahora, y sobre todo también le interesaba no solo desde el punto de vista arqueológico, sino de la evolución de la línea de costa también, claro,
porque él todo el tema de la geografía, porque sabéis que es una persona que le interesan todos los temas. Y ha insistido muchísimo hasta que ya pues nos pusimos un poco a la obra. Y yo cuento la última anécdota que tengo suya, que es que cuando ha estado aquí Chipperfield para lo de la famosa torre. Uy, aquí hay mucho que no nos hace gracia la torre, nada. Ya, no estoy hablando de eso. No, bueno. Pero voy a hablar de lo que pasó. Por lo visto cogió a Chipperfield y puso un plano de la ciudad y le contó toda la historia de Málaga desde el Cerro del Villar. El pobre Chipperfield creo que se quedó medio muerto, vamos, o sea, que lo empuró bien al pobre Chipperfield. Se fue con toda la idea de todo lo que teníamos aquí en Málaga, porque a él le viene interesando mucho. Luego pues, habrá otras cosas que no nos gustan tampoco a los demás. Pero es verdad que ha sido un poco por la insistencia suya y claro, el tema era hacer un libro. ¿Cómo lo haces? Cuando nos dice, quiero esto, quiero un libro de la evolución de Málaga, de la costa, pues yo qué sé, quería plano, quería una tesis doctoral, vamos, un poco más o menos, que es lo que le gusta a él estudiárselo. Pero claro, nosotros pensamos, mira, es que eso es que no lo va a leer nadie. O sea, eso es un tochazo que va a ser tremendo. Y entonces pues se nos ocurrió la idea de hacer una cosa que además llegara pues a todo el mundo, que se pueda contar también en los colegios, porque yo creo que este es un libro que en una clase de historia con las imágenes contado de una forma divertida, pues que los niños de Málaga y sobre todo los pequeños, que parece que es que Málaga tiene 3 días, pues acaben conociendo pues que no venimos de ayer, que venimos de hace 3000 años, y dónde vino el primer fenicio y qué pasó y por qué se fue a otro sitio y cómo vivían, qué casas tenían y demás. Y por eso un poco crear un formato tampoco denso, un formato ameno, divertido, asequible y que también pues llegar a todos los públicos, que era un poco lo que queríamos. Y para no aburrirlo, pues decidimos hacer lo que se hace ahora en la televisión, series, ¿no? Una serie, claro. Entonces, de los creadores de Málaga y el mar. Exactamente. Entonces, La Torre del Puerto. una serie que empieza con los fenicios y los romanos. El siguiente tomo queremos que sea el mundo islámico, que es del que tenemos más información, y puede ser ya ahí sí habrá plano, algún plano. Y luego tendremos un tercero que queremos hacer la Málaga conventual, que es otra gran olvidada, porque es verdad que con la desamortización se perdió muchísimo patrimonio y el origen de los barrios, mucho origen de los barrios, Capuchinos, La Goleta, pues siempre han estado ligados a esa formación del urbanismo alrededor de los conventos, que sea otra parte importante. Y un cuarto que sería la Málaga industrial, porque Málaga siempre ha sido una ciudad de aluvión, de mucha gente de fuera, una ciudad sin prejuicios, porque Málaga es una ciudad que siempre ha sido muy amable con los que vienen. Hemos tenido una burguesía que también aportó, venía de fuera con toda su cultura, y la industria, pues que tenemos un pasado industrial también importante y que todavía, aunque no quede mucho, pues podamos recuperarla. Y como tenemos a Luis, que después lo dibuja, pues estupendo. Y hombre, y el equipo, pues yo le quiero dar las gracias a todos porque nos hemos buscado los mejores, no es por nada. para contarlo. Alberto ha excavado casi toda Málaga y Pepe ya sabemos que es el director del Cerro del Villar, ¿no? Y Óscar es que sabe todo. Óscar se lo sabe todo. Desde el nacimiento. Óscar es el nombre del nacimiento. Hay que decir que tú eres arquitecta y también Óscar es arquitecto, Luis es arquitecto. Aquí estáis arquitectos y arqueólogos. Que no siempre estáis. Sí os voy a pedir que cuando alguien hable, que tiene en la mano. Y ahora pues yo creo que
que ya un poco contado la idea del proyecto. Luego ha sido muy complicado porque hemos sido los que lo hemos editado y la distribución, porque también era muy importante venderlo. Muchas veces las instituciones pecan en que se hace una publicación y al no venderla se acaba quedando dentro del ámbito de la propia administración, en los despachos, en los regalos protocolarios. Las bonitas cajas del fondo del almacén, y sí. demás. Y entonces, pues sí queríamos que se distribuyera, se vendiera. Y bueno, pues ha sido un reto aprender a hacer todo eso y vender los libros y los contratos, con lo difícil que es la administración hacer O sea, que habéis cualquier convertido cosa. en divulgadores, Editores, en editores y en todo, productores de una serie, de todo, hacemos Málaga de y el todo, Mar. hacemos Vale. un poco de todo, sí. No, que es verdad que le estaba diciendo antes de coña, pero claro, Me todo parece termina que en no, pero- Chipperfield al final. ¿Hará Chipperfield o no la Torre del Puerto? ¿Quién sabrá? A lo mejor, poco a poco, porque hay aquí, a mí me gustaría que también los arqueólogos Claro. dijeran, después vamos a hablar con Luis, a que aquí le tenemos un especial aprecio, porque hemos presentado casi todos sus libros y sabemos el valor que ha tenido el trabajo de Luis como arquitecto, como... sketch, como llamáis los sketchers, Dibujante urbano. los dibujantes urbanos, y dibuja todo lo que le ponen por delante. Y aquí especialmente ha dibujado aquello que ni siquiera tiene delante, no lo puede copiar. Es decir, tiene que hacer una especie de ejercicio de creatividad a partir de esos vestigios. Pero ahora quiero hablar con los arqueólogos, porque antes Pepe... recordábamos cuando nos conocíamos allá por los años 90, tú eras bastante pipiolo, yo también, yo trabajaba en El País y tú eras uno de los que estaba prácticamente en casi todas las excavaciones que se hacían por aquí muy cerca de la Astoria, me acuerdo los enterramientos de Calle Agua, una mezquita que había también por allí, pero sobre todo el Cerro del Villar, donde estabas con María Eugenia Ubet, y que nos empezó a decir que los fenicios, que la ciudad fenicia originalmente empezaba por allí. Y allí había unos agujeros, no sé cómo se llaman, una zanja, unos cuadrantes, unos... Sondeos, ¿no? ¿Está encendido? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que me lo tengo que acercar un poquito. ¿Me escucháis? Sí, te lo acercas bien. Sí, Vale. sí. Muchas veces, y yo recuerdo algunas historias, donde, por ejemplo, el Málaga, que parte de su riqueza o su actividad empresarial más importante en las últimas décadas había sido la construcción, evidentemente cuando llegabais los arqueólogos empezaba ya a entrarle un sudor frío a los constructores y decir, ya me van a parar la puñetera obra total para las cuatro piedras. Y tenemos todos muchas anécdotas al respecto. Creo que ha pasado el tiempo suficiente como para decir que gracias a vuestra tenacidad y a la mínima divulgación que se haya conseguido a través de medios de comunicación, se ha demostrado, primero, que la gente de la ciudad tenía necesidad de conocer su pasado, que la memoria es absolutamente necesaria, y segundo, que ya no se os ve como los que ven... Bueno, se os sigue viendo también un poco, para que no, después podemos contar historias. Pero que ya empieza a haber ya una labor progresivamente más de colaboración. Ya no es, hostia, piedra, voy a quitarlas de en medio, no sea que me paren la obra, sino, mira, lo mismo esto puede tener un interés. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, tú sabes que efectivamente, cuando nosotros nos conocimos a mediados de los 90, yo estaba precisamente haciendo la vigilancia de la demolición de la Casa de la Cultura. Claro. Para descubrir los restos de la escena del Teatro Romano. Creo que ese proyecto marcó un antes y un después en cuanto al patrimonio arqueológico de Málaga, ¿no? La recuperación del Teatro Romano y la calle Alcazabilla como eje peatonal, me parece que hay un antes y un después en la consideración también de la ciudadanía, de lo que puede aportar el patrimonio para generar elementos con lo que identificarse en una ciudad, ¿no? A partir de ahí, Teatro Romano alcanzaba ese conjunto que además se abraza con el Museo Picasso, claro. Generan un espacio singular en la ciudad, ¿no? Entonces, fue un proyecto pionero en el 95, pero es que en el 92 estábamos dos equipos prácticamente
dos empresas de cuatro locos, yo creo que bueno, que intentamos empezar a plantearnos vivir de la arqueología, una cosa que en nuestra casa imaginaos cómo te decía, niño, mejor dedícate al teatro. Espera, te paso. Okay, le decía que, como decía mi madre, es que tanto estudia para el pico y la pala, que era, claro, era una especie de locura que entramos. Sí, en ese sentido, pues hemos recorrido ya unas décadas donde vemos que bueno, que las cosas y que la relación de la ciudadanía con el patrimonio arqueológico ha ido cambiando en estos años, ¿no? Y en paralelo a una conciencia de Málaga que también es diferente, ¿no? Yo creo que ahora cada vez más se tiende la ciudadanía a sentirse orgullosa de sus orígenes y para eso hacen falta referentes, ¿no? Y una historia que se pueda evidenciar y que se pueda contar se convierte en un eje, ¿no? En un eje que hace ciudad, que hace Málaga, que hace malagueños y malagueñas, ¿no? Me parece que esa es una de las claves que hemos intentado plasmar en esta obra. Tú hacías referencia a cuando efectivamente empezábamos a trabajar en el Cerro del Villar, cuando yo era un estudiante de quinto de carrera de la Universidad de Málaga. Y bueno, pues han pasado años, ¿no? Y ahora pues tengo la suerte de ser profesor en nuestra universidad. Y no solo eso, que sea la Universidad de Málaga la que dirige el proyecto de investigación del Cerro del Villar con el apoyo de las instituciones, del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, de la Fundación Málaga. O sea, hay no solo un interés ciudadano, sino también un interés institucional por algunos sitios que se consideran emblemáticos, ¿no? Y como muy bien decía nuestra querida y añorada María Eugenia, el Cerro del Villar es un yacimiento excepcional, que hace Málaga, ¿no? O sea, nosotros al día de hoy no podemos entender a la Málaga fenicia del Guadalmedina sin mirar a los orígenes del Guadalhorce. Y esa ha sido también una de las aportaciones que hemos pretendido plasmar en esta obra. Y es que se trata de una obra divulgativa, una obra gráfica, gracias al trabajo de Luis, al que hemos tenido que, en esta ocasión, ayudar a transitar paisajes perdidos, o sea, Málagas que ya no están, él que está acostumbrado a ser un dibujante urbano, hemos tenido que guiarle a ciegas hacia Málagas que ya no existen e intentar de la mejor manera posible que queden plasmadas en esta obra, pero pensando además que tiene que ser una obra con un conocimiento divulgativo, ajustado, pero muy, muy actualizado. O sea, lo que ahora mismo planteamos aquí, desde los orígenes del santuario de la Rebanadilla en el siglo IX, que junto con Huelva es la primera presencia fenicia en el sur de la península ibérica. Es Málaga, uno de los sitios elegidos, ¿eh? De ahí el tránsito al Cerro del Villar y a la Malaca del Guadalmedina. Eso es el estado de la cuestión de la investigación al día de hoy. Entonces, es una obra muy rigurosa, muy actualizada, con unos contenidos medidos y sobre todo gráfica, ¿no? Eso era el espíritu de este proyecto. Por eso creo que nos ha apasionado tanto y nos hemos implicado con tantas ganas, ¿no? Porque era una oportunidad. Era una oportunidad de que Málaga tuviera una obra de alta divulgación, muy gráfica, muy visual, ¿no? Y que pudiéramos ponerla en la calle a partir de las instituciones, ¿no? Con la colaboración de todos. Esa parte colaborativa también del ayuntamiento, de la universidad, de los equipos profesionales, ¿no? Es algo que también nos ha guiado, ¿no? Y ha hecho que sea una travesía, porque no olvidemos que bueno, una que travesía es una obra eminentemente marítima, ¿no? Que por la que hemos discurrido y por la que hemos disfrutado mucho. O sea, hemos acabado con ganas de la segunda entrega, ¿no? O sea, que en ese sentido la experiencia yo creo que ha sido muy productiva para el equipo, ¿no? Luis, todo el mundo se está refiriendo a ti y tú estás ahí sin decir todavía ni mu. Así que quiero que digas mu, porque tú estás acostumbrado a, digamos, a ver y a interpretar con tu estilo ya tan inconfundible, como él decía, paisajes urbanos o cosas que pueden tocarse. Aquí
cómo ha sido primero dibujar naves que ya no existen, porque no hace tanto tiempo que yo empecé a verte, que te dio también por lo marítimo, y por empezar a dibujar barcos y tal, cuando tú eras más de edificio, como se decía, tú eras más de calles y edificios y de personas. ¿Cómo ha sido eso de interpretar? Porque ellos te han dicho, te iban guiando. ¿Y qué has aprendido en este trabajo? Porque tú ya sabías más o menos cómo era ese territorio que ahora mismo has tenido que empezar a dibujar, ¿o has aprendido cosas nuevas? Bueno, yo... ¿Lo tiene encendido, Luis? Sí, vale. Sí, se oye, ¿no? Sí. Siempre se dice en estos casos, se me oye, ¿no? Hombre, lo que ha dicho Pepe es fundamental, claro. Yo he necesitado el poder recrear esas escenas que yo me gusta captar de la vida cotidiana en la Málaga actual en la ciudad del pasado. Entonces, claro, gracias a todos los conocimientos acumulados por todos los años de trabajo del Servicio de Arqueología y Conservación, y la ayuda de los máximos expertos de la ciudad antigua, pues hombre, también me gustaría decir que eso también, yo tengo una tesis doctoral sobre la Málaga dibujada, pero a partir del siglo XVI, ¿no? Vale. Entonces, claro, yo tengo una carencia importante en la Málaga anterior, claro, que gracias a ello pues he podido recrear, ¿no? El poder, igual que dibuja el tránsito en la calle Alcazabilla de hoy día, pues como dibujar el tránsito por la calle Alcazabilla de la Málaga romana, ¿no? Entonces, eso pues ha sido un lujo poder trabajar con un equipo tan excepcional como el que hemos formado, ¿no? En el cual además nos lo hemos pasado muy bien, como ya se ha dicho aquí. A mí me gustaría también saber un poco qué es lo que se sabe, ¿no? Has dicho antes, Pepe, que este libro recoge, digamos, las últimas noticias, los últimos consensos sobre una historia que hace 20 años, no hace tanto, hace 15 años, todavía no estaba tan clara. Yo recuerdo las cosas que decía María Eugenia Ubet, y como muchos arqueólogos dicen, no, pero ¿cómo va a empezar la ciudad allí? Si allí está el Guadalhorce, era como... Y ahora de pronto, por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo perfectamente en aquellas excavaciones que a mí me llamó mucho la atención era cómo las crecidas en aquel delta, en aquel estuario, hicieron que desaparecieran y se trasladaran y se quitaran del espacio. Hoy en día, por ejemplo, nos puede servir todo aquel desarrollo histórico para entender algo que tenemos delante de las narices, que es cómo puede cambiar la ciudad ante lo que seas negacionista o no. Parece que está la gente, hay un cambio climático importante y eso va a afectar sin ninguna duda a las líneas de costa. En el caso de Málaga es especialmente importante porque el territorio original de Málaga, que digámoslo, es una bahía, son varias bahías dispuestas, es muy pequeñito. Es muy pequeñito, eso ha ido creciendo, pero durante muchísimo tiempo estuvo en una almendra muy pequeña. Es decir, que la ciudad ha crecido enormemente en los últimos 100 años, 100 y pocos años, pero antes era todo una cosa encima de la otra, una cosa encima de la otra. ¿Cómo ese pasado que se está vislumbrando ahora nos ayuda a entender el presente actual? Porque ahora se están tomando decisiones y muchas veces hay gente que dice, hostia, estas decisiones urbanísticas, ¿hacia dónde nos van a llevar? ¿Para qué sirve, en general, ese pasado para entender el presente? Sí, en ese sentido, una de las ilustraciones del libro habla de algún evento, de alguna catástrofe que ocurre precisamente en el Cerro del Villar, y en este caso hemos sabido que fue una gran inundación fluvial que acontece sobre todo a finales del siglo VIII, cuando, para que nos hagamos una idea, a mediados del siglo IX, es decir, habían pasado unos 150 años para entendernos, la presencia fenicia en la bahía de Málaga supone la incorporación de una economía estatal
vinculada a ciudades que vienen del Próximo Oriente, del otro extremo del Mediterráneo, y que empiezan a transformar de forma activa el paisaje. Entonces, en ese sentido que tú apuntas, Héctor, es verdad que dejamos constancia de cómo la incorporación o la génesis de un proyecto urbano complejo, que necesita mucha madera, que necesita combustible, y que sobre todo empieza a producir sistemáticamente desarrollos agrícolas que suponen roturaciones significativas, lo acaba pagando la Bahía de Málaga y se vuelve contra ella, y tenemos una de las primeras evidencias de un evento catastrófico que se vincula preferentemente al resultado de una acción antrópica sobre el paisaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se recogen el resultado de acciones de nuestros antepasados que en distintos proyectos urbanísticos muchas veces reciben o son consecuencias de sus propias acciones en el entorno inmediato. Entonces, hace Málaga también, ¿no? Hace Málaga el conocer cómo se relaciona la ciudad con su territorio inmediato, ¿no? Y cómo esto acaba teniendo la consecuencias, transforma, ¿no? cómo Y la cómo transforma. y cómo hay respuesta a esos mismos eventos, cómo el propio Cerro del Villar responde y cambia el modelo urbanístico y cambia la forma de construir y sube los suelos, intenta resistirse a abandonar el sitio, hasta que las dinámicas recurrentes y la propia colmatación de la bahía hace que las posibilidades portuarias también del Guadalhorce acaben perdiendo importancia respecto a lo que ofrecía el estuario del Guadalmedina. Entonces, es pura historia de paisaje, es historia de la relación de Málaga con el mar, ¿no? Y de cómo eso nos ha llevado a generar y a vivir distintas Málagas, ¿no? Que es un poquito lo que hay aquí contenido. Hay una cosa, porque es decir, cuando queremos hablar de los grandes ciclos históricos, te das cuenta como, incluso aunque como en este caso no fuéramos muy conscientes de lo que era Málaga antes y de toda la historia que tenía, te das cuenta a medida que vas descubriendo cómo hay una serie de lugares comunes que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, en Málaga, antes decíamos qué pocos malagueños hay. Cuando hablamos de lo indígena, lo nativo en Málaga, decimos, bueno, ¿y quiénes eran esos nativos? Porque aquí, cuando nos referimos a Málaga y lo que identificamos, estamos identificándolo con los grandes apellidos del siglo XIX, que en su gran mayoría eran gente que venían o del extranjero o del País Vasco o de Navarra. Industriales que hicieron aquí, y de los, digamos, de los indígenas que vivían aquí, que servían de mano de obra, que trabajaban aquí y allá, que hacían sus comercios como fueran, se saben bien poco, no fueron los que crearon la historia. Aquí viene a pasar lo mismo. Llegan los fenicios y no se encuentran un territorio agreste, sino era un espacio, dice, oye, aquí está muy bien para pararse. El sitio también de las corrientes, donde las corrientes atlánticas y mediterráneas se juntan, un buen espacio para crear. Se supone que han visto también una zona de bastante riqueza. El mar está aquí y el bosque empieza a 10 metros, lo tienes casi todo al lado, cerquita. Cuando no hace mucho tiempo aquí estábamos hablando del mundo tartésico con Leticia Salvago y José Antonio Argueta, yo le hacía la misma pregunta, ¿cómo eran los indígenas? ¿Cómo fue aquello? ¿Hubo una especie de invasión? Y ella decía, a ver, no porque había suficiente para todo. Ese concepto, había suficiente para todo y se establecieron rápidamente sistemas de intercambio. Yo creo que eso sigue siendo algo propio, ¿no? Aquí. Sí, en ese sentido, también en los últimos años, la relación entre las comunidades locales y la presencia de los fenicios, sí, pues hemos ido enriqueciéndola, ¿no? Vale. Y a mí me gusta siempre llamar la atención de que el primer asentamiento autóctono que tenemos vinculado a esa primera presencia, no en el Cerro del Villar, sino en otro islote que se ubicaba donde está hoy la segunda pista del aeropuerto, que es el sitio de la Rebanadilla, es coetáneo al asentamiento de San Pablo. O sea, no se puede ser un sitio más malagueño que San Pablo. O sea, que el barrio de la Trinidad, ese es el lugar que eligen las comunidades locales para acercarse a la bahía de Málaga. Vale. Cuando estamos viendo que en origen no residen inmediatamente próximos a la costa. Pero fíjate qué curioso, que eso es algo que estamos trabajando ahora
y que lo sabemos gracias a los estudios de carbono 14. Estamos comparando las dataciones de carbono 14 de la Rebanadilla con las dataciones de carbono 14 recuperadas de materiales orgánicos del asentamiento de San Pablo. Y sabemos que son coetáneos. ¿Qué significa eso? Que la presencia fenicia hace que la gente local venga a vivir a la desembocadura o al entorno del Guadalmedina y se genere un nuevo proyecto de relación entre las comunidades locales y esos primeros fenicios, donde en los niveles más antiguos del santuario estamos encontrando muchísimo material local. O sea, no se puede entender la presencia fenicia hoy en día si no va de mano de las comunidades locales. O sea, que siempre existió un intercambio, eso está claro. Ese intercambio desde un primer momento. Y eso que ya te digo, que es el resultado de dataciones, de la comparación de dataciones de carbono 14, que están inéditas incluso, que vamos a publicar ahora, pero ya está en el libro. Está en el libro contado de una forma divulgativa, ¿no? Por supuesto. Pero ese es el objetivo. Ahora os diré a todos los que tengáis interés en hacer alguna pregunta que levantéis la mano los que queráis. Lo que no quedan, hay como una serie, digamos, de imágenes, ¿no? De cosas, de pequeños vestigios que quedan. Estamos hablando de los fenicios, ya entraremos en los romanos, donde sí ya la cosa es más evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos las tumbas con conchas, vamos a hablar de cositas que... las tumbas con conchas, ¿eso es una cosa indígena o fenicia? ¿O fenicio indígena? ¿Qué son esas tumbas con conchas? Es interesante el tema. No son... la presencia de pavimentos de concha... ¿Sí? Tiene una tradición oriental. O sea, no hay uso de conchas antes de que lleguen los fenicios a la península ibérica. Lo encontramos más que en contextos funerarios en espacios de culto. Ajá. O sea, las conchas se utilizan para proteger simbólicamente determinados inmuebles. Por eso aparece normalmente en el porche o en la parte exterior de algunos edificios que tienen normalmente un carácter sagrado. Que eso se ha mantenido hasta hace 4 días. Que yo vizvivía en la Cala del Moral y hace poco había el bar Las Conchas que tenía el caleño que lo llevaba, pues lo que hacía era coger las conchas de la playa cuando había playas con conchas y las pegaba en la pared. Y hay cosas muy curiosas, Héctor, como estudiando el detalle de cómo están erosionadas esas conchas, sabemos que no fueron consumidas y se utilizaron para los pavimentos, sino que esas conchas ya estaban muertas y rodadas en la playa cuando se utilizaron para disponerlas delante de edificios singulares. Con lo cual, la idea también de que ahora es un tema que está muy de moda, la bioconstrucción y la reutilización de materiales que sean más o menos autóctonos, eso ya lo tenían ellos muy claro. Hombre, tampoco tenían cemento Portland ni otro tipo de tecnología, pero que tiraban de lo que había, ¿no? Efectivamente, llama mucho la atención que esa idea de utilizar este tipo de pavimentos de conchas que encontramos, por ejemplo, en Málaga, delante de algunas de las casas del Cerro del Villar, en las últimas excavaciones, lo hemos encontrado en otro espacio que pensamos que tiene también un carácter de culto, pero están aquí en el Cister, delante de la entrada a un santuario que estaba al lado de la catedral. Es que fíjate la continuidad que hay también. O sea, donde estaba la catedral sabíamos que estaba la mezquita mayor en los tiempos árabes. Y antes había un santuario... En Cister 3 hay un santuario fenicio con 2 altares, ¿no? Vale. Entonces eso es la ciudad tiene espacios donde se observan cierta continuidad de uso, sobre todo de carácter simbólico. Eso lo estamos viendo y eso hace que este uso de los pavimentos se vincule a ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que esto es una idea oriental que no existía aquí, pero resulta que cuando llegan los fenicios a la península ibérica, eso tiene un éxito tremendo y resulta que hay más pavimentos de conchas en el sur de la península ibérica, incluyendo Sevilla en el Carambolo, que tiene un pavimento espectacular delante de acceso a los templos, ¿no? Tiene más éxito que en Oriente. O sea, ya estamos viendo que la gente que está viniendo de fuera está desarrollando su propia personalidad y sus propias tradiciones en el ámbito colonial del otro extremo del Mediterráneo. Lo que no tenemos ni idea es qué tipo de estructura político-social había previamente. ¿O sí sabemos? Algo sabemos y sin duda no era tan compleja
como podía ser, desde luego, la del mundo oriental, Vale. que son ciudades-estados, con palacios, ciudades que vienen con sus reyes, con su administración, con su burocracia, con su escritura. Eso no existe en la península ibérica. En la península ibérica hay sociedades que se interpretan como de jefatura, con algunos linajes que pueden destacar sobre el resto y donde las relaciones de parentesco son todavía la base de la organización social. Eso no significa que la gente que viene de fuera no tenga que establecer unas relaciones con estas comunidades que son los que controlan el territorio y que son los que van a intercambiar los productos que se van a desarrollar, se van a fabricar en los asentamientos fenicios. Eso también ha cambiado en los últimos años. En ese sentido se van a tratar de tú a tú. En ese sentido va a haber fenicios viviendo en asentamientos indígenas, construyéndole a ese jefe un palacio, prestándole servicios y suministrándole, por ejemplo, minerales. Ese es el inicio de esta historia, ¿no? ¿Y lo de MLK, de dónde viene? Pues mira, lo de MLK, y también es lo último que se dice respecto al topónimo de Málaga, los especialistas en epigrafía nos dicen que MLK no es una palabra de origen semita, posiblemente es una palabra indígena. ¿Ah? Y eso es muy interesante porque precisamente puede ser el nombre del asentamiento de San Pablo, que finalmente es el lugar donde se va a acoger la población fenicia en el otro margen del Guadalmedina. Vale, Otra o sea novedad de última hora. que es una cosa que es nuestra propia. Bueno, Efectivamente. suponiendo que nosotros seamos indígenas, porque hay otra cosa también, Pero- que somos el epítome del mestizaje, que es una de las cosas que de pronto decimos, ¿qué es lo malagueño? ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo original? Lo original es la mezcla. De hecho, nosotros, una de las cosas que más nos interesan conocer en el Cerro del Villar es precisamente esa naturaleza de proyecto híbrido y multiétnico que estamos viendo en el asentamiento, donde se incorpora gente local, y gente local no solo como mano de obra, sino posiblemente gente importante que está teniendo matrimonios con la gente que viene de fuera, que están organizando una nueva sociedad donde nos vamos a encontrar gente muy diversa. Otra novedad, estamos haciendo ADN reciente sobre todo los enterramientos, las inhumaciones de época púnica. Pues resulta que estamos viendo que hay un ADN mayoritariamente mediterráneo, pero que queda ya poco de las familias que vinieron de Oriente. Una Málaga Llegaron, se asentaron, multiétnica. igual que hicieron los Echevarría, los vascos y los Heredia y toda esta gente cuando llegaron aquí. Por ahí puede ir la cosa. O sea que de nuevo vamos a eso de esa especie de eterno retorno, que aunque no se conozcan los orígenes históricos para intentar repetirlo, hay una especie como de, digamos, de ética del territorio, por llamarla de alguna manera, que se impone. A mí eso me gustaría también que los arquitectos, tú también, Óscar, porque Óscar, yo no te conocía, tú trabajas allí en el Servicio de Conservación del Patrimonio. Efectivamente. Bueno, para mí el libro, digamos, me ha sorprendido sobre todo la constatación de ver en una realidad visible y que desprende naturalidad y de un aire que casi se puede respirar, ¿no? Cosas que los iniciados pues teníamos que ir escudriñando en textos profesionales de difícil asimilación por el gran público. Entonces yo creo que la obra, digamos, en ese sentido, a mí me resulta muy grata porque ha sabido trasladar, digamos, a un público amplio una cosa que tenía que ir a una biblioteca, a otra, a un artículo, a otro. Entonces en ese sentido, pues el libro ofrece, digamos, un panorama muy plausible, muy vivible, que te salta a la cara y que es como una constatación de que los ejercicios teóricos son válidos, que es verosímil al 100% y que es una Málaga vivida y además también la alegría de que las ilustraciones transportan a unos momentos muy estudiados. Se han elegido las ilustraciones con mucho detenimiento porque hablan también sobre la Málaga de hoy que podemos entender como legado de ese tiempo tan antiguo, ¿no? Aparece mucho la figura de la travesía del extranjero que llega al mar
y entonces pues nos llega la impresión de una Málaga que empieza a tener noción de sí misma cuando se ve reflejada en la opinión del extranjero, cuando se ve reflejada en la mirada de admiración del que llega desde muy lejos, ¿no? Y cada ilustración tiene su historia, ¿no? Pero por poner un ejemplo, hay una imagen muy potente que sale mucho en las conversaciones que tenemos nosotros, que es la de la sacerdotisa fenicia. Estaba ahí para que me la contase. Bueno, perdonad, esto lo tendríais que estar viendo, pero así os pido que compréis el libro. Este es el momento. El minuto publicitario. El Ayuntamiento de Málaga, no sé si le hace falta, de lo que sea, pero nosotros como librería, el 30% que nos llevemos nos viene de eso mismo. Bueno, pues esta que ven ustedes aquí, que le iba a preguntar ahora a Luis de dónde sale, que no es todo imaginación, esto no es un cómic de la Marvel, ¿vale? Que vamos a tener ahora la Comic Con para recordarlo. Aquí tenemos nuestros propios dioses originales y personas. Pero esto que estabas contando, Óscar, a mí me parece que es muy interesante porque es también otro rasgo identitario que como malagueños seguimos manteniendo, digamos, frente a ciudades muy cercanas y que particularmente tenemos, vamos a poner en Sevilla, tú no le tienes que decir a un sevillano desde fuera lo bonita que es Sevilla, él ya lo sabe. Sin embargo, en Málaga hemos tenido esta cosa de que o vienen de fuera y dicen qué bueno es Málaga, o tú ¿te crees que Málaga es una mierda, con perdón? A mí esa imagen me produce cierto temblor porque, bueno, sabemos, ¿no?, que los fenicios trajeron una inculturación muy fuerte y que los tratados comerciales con los indígenas se hacían como en una sede sagrada que implicaba un ritual sagrado que los comerciantes quedaban obligados por un lazo muy fuerte y que eso obligaba mucho. Entonces esa imagen a mí me sugiere que en su día pues hubo ahí un compromiso y Málaga quedó como juramentada con un extranjero a ser rentable, a rendir al comercio, a que el extranjero aquí se tenía que implantar y que esto tenía que funcionar y que tenían que salir todos contentos. Y es una imagen como que imprime un carácter en un momento tan germinal y que yo creo que todavía lo podemos seguir reconociendo en el... O sea, el comercio como otra de los signos de identidad, estamos intentando crear una especie de línea temporal de cuando decimos, ¿tú de dónde vienes? Pues yo vengo de esto, de esto. El comercio, entendido en el origen, una especie de comercio que intenta ser justo para ambas partes, no hay unos terceros que deciden que lo tuyo vale tanto, es decir, el comercio original es otra de los signos de identidad. También hay otro elemento que antes estábamos hablando, que es más contemporáneo, que es la idea de la ciudad balneario, la idea de un lugar que climáticamente y visualmente es tan atractivo que entran ganas de, aunque tú vayas de travesía, decir, espérate que voy a parar aquí, el barco, una mijita, vamos a hacerle una casita, a los 3 días tú ya estás veraneando y a los 4 ya eres un alemán en Nerja, ya es tuyo, directamente, ¿no? O lo que está pasando ahora, quiero decirte, que no hay que irse tan lejos. Esa relación entre lo atractivo del espacio, lo estratégico, supongo, también de las travesías, también permanece ahora. Es decir, un sitio bien comunicado, estupendo para quedarse a vivir, estupendo para crear una base comercial X y para que la empresa que sea pues ponga aquí una pequeña fábrica y de ahí sigamos y haya una serie de personas que van creando una ciudad. Cuando, por ejemplo, hablamos de ciudades aquí, de asentamiento, ¿qué tipo de población estamos hablando? ¿O qué cantidad de población? ¿Estamos hablando de 400 personas, 5.000 personas, 200.000 personas? Es que es algo que no sabemos bien. Espera. No, le toca a Pepe. Macho, que siempre le toca a Pepe, ¿eh? Espera, pero si vas a hablar, que se te escuche. Bueno, Pepe es el máximo especialista, vamos, yo creo que ahora mismo en mundo antiguo, vamos, sobre todo temas fenicios, indígenas.
Pégatelo, Alberto, es que si no... que hay, vamos, yo digo en Andalucía y en España está reconocido, y entonces es su mundo. Yo soy un arqueólogo de calle, ahora estoy en la gerencia, me han recogido, como dije el otro día, me han sacado de la calle Aurora y Oscar. Sí, porque tú estabas en Calle Lario, de esos que hacía, ¿no? Yo he hecho... No, es un hombre de la calle, de trabajar. Quería hacer mención, ahora te contesta Pepe, que el libro es un periplo en sí mismo, claro. Es decir, una travesía, como estamos diciendo, porque sí hemos tenido mucho interés en la idea del libro, y desde el alcalde, es que Málaga tiene que tener una identidad. Lo que tú hablabas de Sevilla, de Sevilla, todo el mundo reconoce la ciudad y sabe. Comentando antes contigo decía, es que lo que suena de Málaga de arqueología es el Teatro Romano, es la Alcazaba. Tenemos muchísimas cosas. Yo me he pateado, todos los boquetes de Málaga desde hace 35 años y tenemos muchas cosas que los malagueños no sabemos que lo tenemos. Es decir, tenemos el único puerto romano que hay como tal descubierto y... O sea, nadie lo conoce. Por eso hay que contarlo ahora. Claro, porque también hay ese elemento que hablábamos antes de la voluntad divulgativa y de enseñar también a la gente a leer lo que no es tan evidente. Porque tú llegas a un sitio y dices, aquí tienes el Coliseo en Roma. Vale, es que lo estoy viendo. El Teatro Romano también es bastante evidente, la Alcazaba es bastante evidente, pero que tenemos que esos dos monumentos, que aparte de haberse reutilizado los unos a los otros, ocupan un espacio muy pequeño, pero la mayoría, lo que está dando más, más historia y más contenido, son piedras difíciles de leer para el Lego. ¿Cómo se hace eso? El esfuerzo, y ahí Luis, y en el texto Luis lo ha abordado, y en el texto hemos hecho especial mención a que lo que sale en los dibujos de lo que hablamos tenga una referencia espacial. Claro. Que no sea una ilustración, no. Claro, ese dibujo es porque se conoce algo y que hay un resto arqueológico. Vale. Está en la ciudad y en muchos sitios se muestra en la ciudad. Es decir, pues estamos hablando del puerto que ahora mismo está en los bajos del Hotel Vinci. Es visitable, es decir, es un elemento que se puede ver. Estábamos hablando de la villa romana que hay debajo del Museo Thyssen, que en muy breve tiempo se va a mostrar. Ese es el camino que quiere mostrar el libro. Cómo Málaga es moderna, pero es antigua. Y los malagueños tenemos que reconocer nuestra ciudad. Y hablaba Aurora antes de que es un libro que puede ser un libro muy útil para los colegios. Esa travesía por la ciudad, por el casco histórico, para los niños, muchos de mis amigos damos vueltas. Alberto, enséñanos cosas nuevas de la ciudad, porque no se conoce. Esta es la función de este libro, con una rigurosidad histórica que nos ha dado Pepe, que se lo sabe todo, y el equipo, sí. Pero que seamos capaces de llegar y que ellos reconozcan los sitios que estamos describiendo, que la gente pueda ir a eso. Hay una cosa que también hay que decir: el libro es muy bonito. El libro es muy bonito, es una joya, es como decían, es muy sencillo de leer, es bilingüe, también ya que tenemos a los guiris aquí, que no solo vayan a pimplarse de campero y de cosas de todo a 100, que compren este libro y que lo vean. Para darle, Luis, porque tú eres el principal responsable, digamos, del aspecto visual de este libro. ¿Con qué te nutres? Quiero decir, porque ¿qué te aportan y quiénes te aportan? ¿Qué cosas te aportan para tú ir eligiendo que estas son las imágenes, que estas son las historias? Por ejemplo, los colores tan bonitos de esta... ¿Esto tiene algún sentido? Sí, tiene mucho sentido. De hecho, cada uno de los tomos de la colección va a tener un color. Vale. Y no es un color casual, ¿no? Bueno, quizá esto, quien mejor debería responderlo es Pepe, ¿no? Porque el primer tomo es de color rojizo, ¿no? Venga.
La palabra foenike, que es una palabra de origen ¿Fenicio? griego, Sí. dice es los rojos, ¿no? Posiblemente Ah. por el color de las velas de las embarcaciones, ¿no? Entonces hay un guiño poético a ese color rojo de esos primeros barcos que pudieron llegar a la bahía, y por tanto ese tono rojo de esa portada pues marca el origen del proyecto de Málaga, ¿no? Entonces vamos a hacer esos guiños poéticos En con cada colores que tomo. van a marcar un poco Cada uno va a ir de un color. Efectivamente. Vale, hasta llegar al verde y morado, ¿no? Que creo que es lo que... El morado es como sale la gente de la casa del guardia. Es que no, pero hay una cosa también que habéis dicho en varias ocasiones sobre el tema de los estudios de ADN. Hay algo que, como profano pero interesado siempre en la arqueología, cuando uno ve, por ejemplo, estos documentales de National Geographic que se hacen mucho autobombo y tal, y parece que una cosa de Indiana Jones, para después que han descubierto una moneda en un sitio y para eso les da por una hora. Una de las cosas que sí te das cuenta es cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos años, permitiendo, todos los días estamos viendo noticias en el ámbito antropológico, paleontológico, arqueológico, de decir, lo que creíamos que tenía 50.000 años en realidad tiene 150.000. Normalmente la historia está yendo cada vez más para atrás, los orígenes de la historia. ¿En qué medida esa tecnología os ha ayudado en vuestro trabajo y que hemos descubierto en los últimos 20 años que antes no sabíamos gracias a la tecnología? Sí, cada vez más la arqueología va más de la mano de lo que llamamos la arqueometría, que son todos esos estudios de laboratorio, porque aunque tengamos ese objetivo final de la reconstrucción histórica, nuestras manos al final son ciencias auxiliares en las que nos vamos apoyando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de las dataciones, el carbono 14 nos está permitiendo conocer y comparar los asentamientos locales con los primeros asentamientos fenicios, ¿no? O el ADN, cuando se conserva el ADN antiguo, que no es fácil, y además, sobre todo, cuando las primeras poblaciones tienen la tradición funeraria de la cremación, que lo destruye, pues hace más difícil, ¿no?, acceder, pero la herramienta está ahí, podemos empezar a hacerlo a partir de que cambia el ritual desde el siglo VI de Cristo en adelante y vuelve la inhumación. Hay algunos casos donde lo hemos intentado sin éxito en contextos tan interesantes como la conocida como la tumba del guerrero. Vale, explica la tumba del guerrero. Excepcional, singular en la península ibérica, que tenemos aquí en Málaga. Y tenemos al guerrero de la tumba, ¿no? Efectivamente. Es Alberto que la encontró. Es un oplita. Es un oplita. Efectivamente. A ver, es una representación de Alberto es quien encuentra la tumba del guerrero. Efectivamente. Entonces ese Alberto, singular que nos va a comentar el compañero es una de las cosas que tiene una monografía que editó la Junta de Andalucía dedicada a los estudios analíticos de todo ese conjunto, que es espectacular. Además, un libro bien ilustrado en formato A4 y que salió a la venta por 20 euros y que la primera edición se agotó rápidamente. Estamos esperando que la Junta de Andalucía vuelva a ello, ¿no? Pero para dar algunas claves de ese hallazgo singular malagueño, os voy a pasar al compañero. Bueno, el guerrero. El guerrero. Nuestro primer superhéroe. Venga, el guerrero. El oplita. Sí, ¿Le habéis puesto algún nombre de eso? Bueno, porque vosotros... el guerrero, porque es que toda la panoplia, todo lo que se encontraba en la tumba, además fue un hallazgo completamente fortuito, no íbamos buscando la tumba, estábamos excavando un barrio almohade y en uno de los extremos de ese barrio pues nos aparece una construcción muy, en principio, que quedábamos como de muy poca calidad, porque eran un cuadrado con piedra muy mal puesta, que resultó ser una tumba monumental. Aquí como vienen, claro. Esto digamos que es el ajuar de la tumba, ¿vale?
¿Eso era normal que los guerreros, o este era un guerrero importante? No, es un hoplita. Un hoplita es un miembro elevado de la nobleza que se dedica a la guerra, entre otras cosas porque la panoplia, el armamento que lleva no era muy costeable por la población normal. Además es una forma de guerra totalmente distinta a la que consideramos después. Es decir, era una especie de semihéroes que llevaban sus cohortes detrás, pero donde el que dirigía era el hoplita, ¿no? Y en este caso, además, su enterramiento tiene tanta importancia porque es que él pretende que todo el mundo sepa que es un guerrero. Es decir, toda la panoplia, que es como se llama, los elementos que llevan, van haciendo mención a que es un guerrero. Aparte de que era, que lo que estábamos hablando, hemos descubierto a través de estudios antropológicos, además, que era un hombre con una presencia física importante, no era un alfeñique, sino que era un guerrero, era una persona dedicada al arte de la guerra. Ya os digo, era toda su panoplia, tanto que llevaba uno de los... llevaba un anillo, una especie de cilindro sello, donde incluso tiene una representación de la diosa Sekhmet, que es la diosa de la guerra egipcia, ¿no? Es decir, todo lo que lleva, pues desde la lanza con la punta torcida para que nadie después la pudiera, aunque expoliaran la tumba, no se volviera a utilizar, porque es su lanza, es su elemento de representativo. O sea, se tuerce la lanza para que los expoliadores... Para que no... Esa es solo mato yo con esta lanza, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. Y ya os digo, era... ¿Y el casco? El casco, que es lo que más llama la atención, porque además estaba puesto como... aparece fuera de la tumba, es decir, en la cabecera de la tumba, como si fuera... valga la de esta, como si fuera la cruz, ¿no? Él marca que allí está su tumba, y después se tapa por este elemento, una especie de túmulo de piedras que oculta la tumba. La importancia, aparte de que es la única, la fortuna que tenemos, es que es de los pocos, en la península es el único hallazgo de un casco, de un elemento de un casco griego que se ha encontrado en excavación arqueológica hecha científicamente. Es decir, en toda la península. En toda la península. Vale. Las representaciones de, los cascos que han aparecido de la tumba han aparecido en la ría de Huelva durante una draga, que aparecieron, que también es otro elemento ritual que se tira a la tumba, y otro que es fruto de un expolio. Es decir, que aparece pero que no se sabe de dónde está. Que no está contextualizado. Claro, exactamente. Vale. Entonces, ¿dónde está ahora mismo? ¿Está en el museo? está el museo. El museo tiene una de las salas, tiene una sala expreso para enseñarla, porque ya os digo, es un hallazgo, el hallazgo de la vida, no de una persona, porque es el hallazgo más importante que hay, en los últimos años, porque entre otras cosas cambia también. Se están desarrollando todavía muchos estudios por especialistas, pero además ha cambiado todo el concepto que teníamos de la Málaga, de las relaciones que hablabais antes de la Málaga, porque, se han intentado hacer muchas pruebas tanto de ADN como para buscar el origen, y no sabemos, todavía no hemos conseguido dar la clave si es un guerrero de verdad que viene, un mercenario griego, porque la panoplia es una panoplia, toda la vestimenta y todo el ajuar pertenece al mundo griego. Sin embargo, es un griego que ha venido aquí como un mercenario, que era una cosa relativamente frecuente en el mundo griego, que fueran estos semidioses fueran a guerrear fuera, o es un nativo que se entierra porque con este aparataje, porque él se lo cargó, a lo mejor, decir vale. Es un rey fenicio, es un alto cargo fenicio que quiere, porque también enterrarse como un griego era una cosa muy importante. Ya estamos, creo que hay una especie de consenso de que era un guerrero griego que viene a que si tomamos eso en consideración, entendemos que si hay guerra. Es decir, que las relaciones en un momento dado no son buenas. Todo lo bueno es que no es el que llega a eso. Le damos, los fenicios dan 4 baratijas al indígena y están contentos. Hay una lucha por el poder.
De hecho, tenemos que Málaga tiene una muralla refortificada. Vale. Que en principio... ¿Que existe desde cuándo? ¿Desde cuándo tenemos idea de un recinto amurallado? Estamos hablando de un siglo VII. Pégatelo. De un siglo VII, lo que pasa es que se refuerza después en el sexto y en el quinto. Quiere decir que se está intentando, en principio dábamos la muralla de Málaga como una especie de elemento ceremonial de somos fuertes, pero se está viendo si tú una muralla ya de una entidad muy grande la refortalece. Que no era de embellecimiento, sino de defensa. Estás Claro. intentando defenderte. Hay una cosa que estamos, Málaga y el mar, pero me gustaría también, eso, cualquiera de vosotros, y sobre todo Luis, que ha tenido que pasarlo esto, digamos, al elemento visual, ¿cuáles son, digamos, esos elementos que desde el primer origen, porque aquí estamos hablando de los vestigios que hay de la ciudad, que lo identifican? Hemos hablado al principio de esa concha que tiene un uso orientalizante y que se utilizan las que hay aquí, encuentran. ¿Cuáles son esos elementos que se han visto relacionados con lo marino constante a lo largo de las distintas épocas que recoge este libro? Bueno. Simplemente un elemento muy importante de la relación con el mar es económica. Vale. O sea, hilando con lo que comenta Alberto de esa potente ciudad amurallada de finales del siglo VII, principios del VI, que puede tener ese príncipe guerrero como gobernante, incluso enterrado en un sitio con una relación también visual, como un hito muy potente respecto a un diálogo entre la ciudad y la propia tumba en calle Jinete. Hay que ver que detrás de eso hay una economía pujante y hay un puerto pujante, un puerto que en esa época ya sabemos por las fuentes que las embarcaciones que paran en él suelen pagar una quinta parte de lo que están transportando como impuestos. O sea, hay una aduana y las naves que vienen y que paran en Málaga tienen que pagarle a la ciudad. O sea, ese puerto... Porque en Málaga había que parar sí o sí. Málaga es estratégica. Vale, tienes que parar. Punto estratégico, Uh-huh. donde además hay posibilidad de negocio, hay posibilidad Claro. de comercio. De hecho, en ese contexto del príncipe guerrero que estamos comentando, se plantea también la posibilidad de que haya un barrio griego en la ciudad fenicia. Una comunidad comercial, comerciante, que está residiendo en un asentamiento fenicio y que podía justificar también la presencia de este personaje. Y detrás de eso hay una economía también de producción de conservas de pescado, Vale. de ahí la relación con la economía, que estamos viendo ya presente en tiendas que están en el Cerro del Villar en el siglo VII. Antes que conozcamos el garum, que el garum es una denominación romana, Eso es. latina romana. Ya el garum se hacía, que con el nombre que fuera. En el siglo VII, en la calle principal del Cerro del Villar, que tiene 5 metros de anchura, Vale. se pueden cruzar carros. 5 metros de anchura es más grande que Calle Nueva, por ejemplo, Nosotros más o menos. la denominamos entre los amigos la calle Larios, de la Cerro primera del Villar. calle Larios de Málaga, Claro. ¿no? Una avenida de 5 metros con tiendas. Vale. Las ideas- Como ahora. La idea está clara, Sí, ¿no? sí. Bueno, pues en el fondo de algunas ánforas de algunas de esas tiendas aparecen restos de espina de pescado, de conservas de pescado que se están ya intercambiando, en principio sobre todo orientada a ese mundo local que está adquiriendo esas conservas. Pero esa ciudad del siglo VI, pujante que estamos diciendo, está enviando productos alimenticios, salsa de pescado, made in Málaga, que están llegando a Atenas. Y lo sabemos estudiando el barro con el que están hechas las ánforas que aparecen allí. Vale. Y son malagueñas. Vale. Entonces, ese vínculo con el mar de clave económica está también desde los orígenes del proyecto. Y había algo parecido a construcción naviera. Por Unas supuesto, atarazanas, o sea, sí sabemos que las atarazanas ya son de época medieval, Sí. lo que tenemos aquí. no hemos localizado los espacios, pero necesariamente un asentamiento o varios asentamientos fenicios que van cambiando su importancia, Rebanadilla, Cerro del Villar y Málaga, tiene que tener carpintería de ribera y tiene que tener un lugar para construir barcos
que sí se han localizado en el Levante peninsular. Bajo de la Campana, Mazarrón 1, Mazarrón 2, son pecios fenicios, que son de la época de los asentamientos fenicios de Málaga y que llevan en su interior restos de ánforas hechas aquí. Vaya. No podemos descartar que incluso esos barcos fueran transitando desde el puerto malagueño en dirección, en este caso, hacia Alicante, hacia el Segura. Vaya. Yo creo que también puedo empezar a abrir el debate con la gente. ¿Alguien quiere saber algo, decir algo, rebatirlo todo? ¿Firmar contra la torre del puerto? Espera, no, Paco, es que se te tiene que escuchar. Una pregunta a Pepe. No has hablado para nada de los restos que hay en el subsuelo del Picasso. ¿Qué relación tiene con todo lo demás? Precisamente cuando hablamos de que conocemos que Málaga tenía, sobre todo en el siglo VI, una muralla compleja, identidad que definen a la ciudad con su muralla y sus torres, es gracias a los restos del Museo Picasso. O sea, la mejor referencia, si queremos en Málaga conocer cómo era la muralla fenicia, es bajando al sótano del Museo Picasso. Es un elemento singular y también poco conocido, ¿no? O sea, intentamos también que esté presente. Luis dibuja una vista muy bonita de la Málaga del siglo VI amurallada, y nuestra referencia para saber cómo eran esas murallas y esas torres son sobre todo los restos descubiertos en la obra del Museo Picasso. Oye, ¿y esto de los símbolos de Roma que veo aquí? Esto lo habéis dibujado evidentemente a partir de unos restos arqueológicos que hay. ¿Dónde está esto? Al lado del Pimpi. Al lado del Pimpi. Sí, estábamos además en... O sea, todo lo que aquí tiene importancia lleva toda la vida poniéndose en el mismo sitio, ¿no? Vale. Y también la he encontrado, Tú también. Tía, tú eres el descubridor. Alberto III es descubridor. Los promotores me odian. ¿No? Y ya, oye, ¿eso no ha cambiado? Eso no ha cambiado porque antes estábamos recordando las batallitas de cuando un constructor, cuando Málaga se vivía del tema de... No tiene, hoy en día no tiene nada que ver cuando empezamos. Claro. Os puedo decir que yo empecé, te comentaba antes, empecé una de mis primeras participaciones en excavaciones fue precisamente en la puerta de Buenaventura. Y la gente nos miraba como ¿qué hace este tío? ¿Qué hacen esta gente ya? ¿Y cuándo vais a abrir la calle? ¿Y cuándo? Vamos. Claro. Te estoy hablando, por ejemplo, la puerta, excavamos también en la puerta en Puerta Nueva y nos tiraban las bolsas de basura pues, a lo alto. Pues decían, esta calle no se va a abrir nunca por culpa vuestra. Hoy ha cambiado completamente porque lógicamente ha cambiado la sociedad y ha cambiado también la visión de la arqueología. Es decir, para lo que es muy importante esto, es decir, conocer de qué estamos hablando y que no son una mierda piedras que están ahí para darte morcilla para que tú crezcas. Y porque, vamos, aparte de que esa es la función del libro y lo que hemos intentado, porque siempre lo digo que la función del arqueólogo también es divulgar. Claro. Hemos olvidado, los arqueólogos malagueños durante mucho tiempo olvidamos que no era una cosa para llevarlo a los congresos científicos y a montarnos una medallita de lo que hemos cavado, sino de que no es nuestro. Siempre se decía, tú eres has excavado y eres prácticamente, tú pensabas que eras el propietario de la excavación, ¿no? Esto es la ciudad. Nosotros lo que estamos es abriendo una ventana para que la gente lo vea. Una ventana como puede ser este libro. Entonces yo os digo que ha cambiado, se ha divulgado y se le ha dado, que es una cosa que yo quiero, que aunque parezca mercantilismo, siempre lo digo, es decir, la arqueología no es una cosa muerta, no estamos viendo, sino es una cosa muy viva, que además puede tener un desarrollo mercantil. Económico también, claro. Yo, tuve también la suerte de descubrir este puerto romano y los promotores en este caso al revés me decían que salgan más cosas porque era un hotel que en su momento ganó la 5ª estrella porque tenía esos restos arqueológicos Estás hablando del Da Vinci, ¿no? El Vinci, el que está allí en el Guadalmedina. Eso es. Vale. Y
En aquel principio me decía el director del hotel que los extranjeros tenían mucho interés en verlo, que era una llamada a ir al hotel, pero que ahora la cosa ha cambiado, que son muchos malagueños los que quieren malagueños Ese era el puerto. Este es el puerto del Vinci. Este es el puerto del Vinci. Quiere decir que lo que ahora entendemos como Guadalmedina ya era una entrada portuaria, un estuario. Es que esa es también una idea, y además que nos ha hecho mucha presión el alcalde, es que se viera cómo ha evolucionado Málaga, porque cuando decimos que en el siglo I el agua llegaba a la Plaza de la Constitución, el agua a la Plaza de la Constitución, sí, Málaga. Y es una de las ventajas de Málaga, es que Málaga es una ciudad que se le ha ganado al mar. Y entonces tenemos todo un desarrollo de Málagas enterradas una encima de otra. Es decir, claro, que no son como otras ciudades que han ido creciendo, pero aquí no. Claro. Nosotros hemos sepultado nuestros restos arqueológicos, con lo cual los seguimos teniendo ahí. Y es una fuente de futuro. Es decir, Málaga, y lo comento muchas veces, Málaga tiene muchos atractivos, pero dentro de esos atractivos, y es desde el Departamento de Arqueología, se está intentando potenciar que haya otra imagen de Málaga, una Málaga arqueológica, no una Málaga simplemente pues del sol, la playa, el turista, los museos, que son muy importantes, sino de que haya un circuito arqueológico que el que venga aquí pueda verlo. Ya os digo, dentro del libro pues se marcan los hitos y dónde están situados y dónde se pueden ver. Lo que comentabas tú de la tumba del guerrero. La tumba del guerrero pues se denota que está en el Museo de Málaga expuesto, los restos del puerto romano pues que están en el Vinci, una villa espectacular que estamos en ella. Ahora. Claro, esto es una de las cosas, además, que cuando hablábamos, Aurora, tú tenías también más interés en que lo divulgáramos. Es decir, el Servicio de Conservación del Patrimonio de Arqueología, decía yo antes, entre bromas y veras, pero también con mucha veracidad, porque eso lo he vivido yo desde fuera y yo no me caso con nadie, hasta qué punto ha habido una evolución de verse como algo que impedía el crecimiento de la ciudad, porque parecía que la ciudad solamente podía crecer si se construía y se hacían cosas nuevas, una detrás de otra. Y eso muchas veces, todo vestigio histórico, era un impedimento para que la obra se hiciera en menos tiempo, para que se cumplieran plazos y para que el tío del hotel o de lo que fuera sacara dinero enseguida. Entonces, una de las cosas difíciles de leer es leer la ciudad. Leer la ciudad a partir de esos pequeños fragmentos que a veces ni están ahí, están metidos en un museo, otras veces están por debajo porque dice, vale, lo he datado, pero tengo que volver a poner pavimento por encima, los protejo por debajo. ¿Hay algún plan real, o por lo menos la intención en eso de decir, mira, que haya una especie de señalética de cosas en la ciudad donde tú constantemente puedas ver, no solamente con una plaquita que diga aquí murió Juan Breva? No, por eso se ha hecho ahora, estamos intentando hacer también la ruta de las pinturas, que se han iluminado una serie de fachadas en las pinturas murales barrocas, sobre todo, ¿vale? Y se han hecho 6 dentro de unos fondos europeos para hacer un circuito y que la gente empiece a conocer pues esas pinturas murales que durante mucho tiempo pues estaban tapadas, porque Málaga se pintó de blanco, muchísimo tiempo ha estado pintada, y ahora con el deterioro incluso del mismo patrimonio han empezado a aparecer esas pinturas barrocas, y queríamos también que también un poco que Málaga no es la calle Lario ni calle Nueva solo. Entonces, pues se ha hecho una ruta que os la recomiendo, que empieza en La Piedad, que tiene unas pinturas muy bonitas, va por la parte de la calle Parra, coge la trasera de la calle de la Casa Cuna, que también tiene unas pinturas maravillosas, pasa por San Felipe Neri, toda esa parte que sale de lo que es el núcleo turístico y que saca al público que viene de fuera, incluso a los malagueños, a conocer otros barrios que también son interesantes.
y pasamos por Inestrosa, Gaona. Hacemos una ruta un poco para que se vea la parte de Pozos Dulces, hay otras pinturas preciosas, y acaba en la calle Cama. Entonces la idea es ahora hacer otra segunda, ampliar esa ruta con otra serie de, otra pequeña cantidad de dinero que nos van a dar, vamos a seguir iluminando. Porque vosotros vais siempre con las pedreas de lo que sobran. Sí, yo voy cogiendo todo lo que me dan. Vale. Yo voy cogiendo todo lo que me dan. Oye, María Ángeles me está haciendo... Espérate, ¿qué hay allí? Vale, bueno, pues... Bueno, Ángel Arenas, felicidades por este tipo de charlas. Yo soy una de esas personas que no son nacidos aquí, que vienen a admirar y que llevo ya 12 años y todo, ¿no? Quería preguntar, ya que Cádiz es tan antigua y basa su identidad en gran medida en ser tan antigua y ser también una fundación fenicia o con impulso fenicio, ¿cuál es la relación entre esos fenicios de Cádiz y los de aquí de Málaga? Era la pregunta. Gracias. Te respondo yo, ¿vale? Gracias. Mira, me alegro de verte aquí. Sí, gracias, hombre. Además, Ángel trabaja con unos proyectos de divulgación también muy interesantes. ¿No? Ahora, si quieres, nos puedes comentar un poco también tus iniciativas, porque son muy atractivas a la hora de divulgar nuestro patrimonio. Y viene de un periplo ahora por América, por Sudamérica, con este tipo de proyectos, ¿no? Ahora mismo, sin duda, Cádiz es la referencia del proyecto, sobre todo de tiro, de implantación de una colonia en el extremo occidente. Gracias al templo de Melcar, que está en una de las antiguas islas que configuraban el Eriteia Cotinusa, del corazón insular de Cádiz, y lo que ocurre es que Cádiz llega a tener su gran esplendor a partir del siglo VI, en época púnica, y ese antiguo templo de Melcar se convierte en el Heracleion, y a partir de ahí es cuando las fuentes miran a Cádiz, sobre todo, como el gran referente fenicio en Occidente. Al día de hoy, los proyectos fenicios de Huelva y de Málaga, parece que sobre todo en época arcaica, en estos siglos que estamos diciendo, desde el siglo IX hasta al menos el siglo VII, pudieron tener incluso más entidad que la propia Gadir, ¿vale? Y, de hecho, esa referencia de la cronología antigua de Cádiz, al día de hoy la arqueología no la sostiene, y tanto Málaga como Huelva son un poquito más antiguas que la propia Gadir, ¿de acuerdo? Y además también parece que cada proyecto fenicio en cada región tiene su propia personalidad política, sus propias redes clientelares y sus propias dinámicas políticas y económicas, ¿vale? Entonces, ese es un poco el panorama de cómo entendemos hoy la presencia fenicia en Occidente. ¿Encendido? Sí. Sí, Pablo. Buenas tardes. Bueno, he comprado el libro. Enhorabuena. Está muy bien. Tengo una curiosidad. Se ha hablado antes del topónimo de Málaga, MLK, y a la salida del túnel de la Alcazaba hay una inscripción, y no sé qué relación tiene esa inscripción con MLK, porque bueno, la grafía no es latina, y no sé si esa grafía corresponde a los fonemas MLK. Entonces me gustaría que me lo aclararan. Y luego, otra curiosidad es cómo una ciudad que tiene esta relación tan especial con el mar vive de espaldas al mar. Los malagueños, la relación que tenemos con el mar es de mirarlo, mira qué bonito, y poco más, mojarnos los pies, el día de la Virgen del Carmen pegarnos mucho golpe en el pecho, y poco más, ¿no? Es una ciudad que intenta, si acaso, esconder ese pasado marino que tiene. No hay ninguna institución que haga aquí en Málaga no sé, iba a decir un pequeño museo, o que recopile la historia marítima de Málaga, por ejemplo, ¿no? Quitando las jávegas y las regatas de jávegas, que ahora por lo menos tienen
un torneo a lo largo del año y se pueden ver, quitas eso, miras a la bahía de Málaga y no ves ni una vela. No digamos una vela latina, una vela, ¿no? Y cuando vas a otras ciudades, se ha hablado aquí de Cádiz, por ejemplo, y mira uno al mar y dice, oye, esta ciudad tiene un pasado y un presente marítimo, pero Málaga es una cosa curiosísima, una ciudad medianamente grande y nada, no hay manera de que haya una vinculación, y eso se podría fomentar un poquito por parte de las instituciones públicas, ¿no? Que los malagueños conozcamos un poquito más el pasado marítimo de Málaga y que con el presente, oye, no sé, se le enseñe a la gente a navegar, por ejemplo, ¿no? Subirse un barquito de vela y, oye, pues mira, esto es una velita, esto es un timón y nos damos una vueltita por la bahía. Aquí queríamos organizar el año pasado la Copa América, ¿no? Y competir con Barcelona o con Valencia. Y dice uno, pero bueno, ¿dónde vamos, no? Yo creo que podríamos ir primero para conocer un poquito nuestro pasado, que la gente se anime, que mire el mar de otra manera y luego ya, si acaso, organizamos regatas internacionales. Gracias. Respondo yo brevemente a la primera cuestión. Efectivamente, las letras que aparecen en el túnel son las que están en las monedas, en las emisiones de época púnica, pero época púnica ya bajo dominio político romano de la ceca de la ciudad de Malaca. Y es un tema muy interesante precisamente por eso, porque es que Málaga fue incorporada al Imperio Romano del siglo II antes de Cristo, pero Málaga seguía siendo fenicia en cuanto a su identidad. Pagaba sus impuestos a Roma, pero Roma respetó esa identidad fenicia. Por eso nos encontramos que hasta tiempos prácticamente del cambio de era, de Augusto, se sigue utilizando y se sigue hablando en una lengua semita en nuestra ciudad. Y los enterramientos siguen siendo de tradición semita y las divinidades siguen siendo las orientales. O sea, una ciudad que mantiene su identidad bajo Roma, que también me parece interesante como referente de cómo la ciudad se apega, ¿no?, a su tradición, hasta que precisamente decide que políticamente le interesa ser romano y ser ciudadano romano, porque sobre todo las familias poderosas pueden aspirar a tener un mayor peso político dentro del imperio, ¿no? Eso también es otro rasgo de identidad que estamos aquí intentando sacar. Vamos a nuestro avío y al zoque más calienta, y si fulanito me da un poquito más que el otro, lo siento mucho. Ahí se acabó. Ya soy de la otra cofradía. Esa clave comercial que estamos diciendo, que tiene un puerto activo que hace que, hemos dicho que Málaga desde sus orígenes, MLK y en Málaga, no ha perdido el nombre. Y eso es porque no ha dejado de ser un puerto activo hasta hoy en día. Y detrás de eso hay comercio. ¿Hay alguna idea de qué significaría esa raíz MLK? Como se plantea que sea precisamente de origen indígena y no conocemos la lengua local, no se puede hacer una transcripción. O sea que lo más antiguo que tenemos en el territorio de Málaga es precisamente su nombre, probablemente. Eso es, junto con los restos de San Pablo Justo con los restos de San Pablo, pero que eso es físico. Porque una de las cosas importantes es si queda algo en los orígenes del lenguaje. Yo soy partidario de que sí, de que siempre hay algo, por mucha aculturación y mucha hibridación que haya, que permanece. Ahí, por supuesto, esos son ya triples, tirarse triples todo el tiempo de teoría. ¿Cuál es la teoría? Ahí me gustaría que dijerais, sobre todo los arqueólogos, la teoría más marciana que no podéis demostrar, pero que se os viene a la mente decir, yo creo que tal. Acércate bien, anda. A mí vamos, y ya os digo, dentro de mi bagaje, siempre digo que el hombre es hombre desde los hallazgos de Atapuerca hasta la actualidad. Claro. Las pulsiones naturales son las que... Y Málaga, precisamente, su entorno marítimo nos da un tipo de carácter. Y ese carácter lo estamos viendo desde los primeros pobladores hasta a la actualidad. Es decir,
siempre se habla hablamos de la arqueología como la arqueología de los monumentos, y la arqueología es la arqueología de las personas. Es decir, nosotros estamos excavando sitios habitados y estamos excavando formas de vida cotidianas. Entonces, desde estudiamos la historia a través de los objetos que dejan esto, y no todos son guerreros, no todos, sino son gente que viven, que tienen sus pasiones, sus tristezas y todo eso, y eso de alguna forma se refleja en la ciudad. ¿En qué varía? Pues en su contexto geográfico, en sus formas de vida. Es decir, en Málaga tenemos una idiosincrasia marítima que estamos viendo en el mundo de esto, en el mundo rumano. Decía Pepe el tema de cómo permanece el mundo fenicio incluso dentro de los romanos. Pues en las formas de vida conocemos todavía muy poquito del urbanismo malagueño de los primeros años de Roma. Pero todo nos lleva a pensar que incluso el urbanismo sigue siendo un urbanismo fenicio. Después se instauran los grandes sitos monumentales que van a marcar ese imperio romano. Pero la vida cotidiana seguía siendo una vida cotidiana semita, una vida cotidiana fenicia. Es hasta muy tardía, cuando ya el Estado ha implantado sus criterios, cuando tenemos ese mundo romano plenamente implantado. Pero es que después volvemos, le damos la vuelta y llega el mundo árabe y volvemos a un tema de una forma de cultura mediterránea. Bueno, eso será en posteriores sesiones. En posteriores capítulos tendremos... ¿Sabemos ya, Aurora, cuándo puede estar eso listo? Está mirando para el lado. Luis, te va a tocar de nuevo. Está muy avanzado. Yo creo que de aquí a unos 6 meses, ¿no? Están allá a la venta, ¿no? Yo creo que sí. Pues... nos quedaríamos toda la noche, porque creo que esto es algo que nos apasiona y que habla del hambre, de la necesidad y de tantos años intentando construir una identidad, y ya poco a poco va apareciendo esa imagen en lo que antes era difícil de leer. Yo quiero darle las gracias a Óscar, Cristina, que no ha podido venir, a Alberto, a Pepe, a Luis, como no, nuestro gran artista, y es que nunca lo podremos decir lo suficientemente alto. Gracias a Luis, desde hace muchos años empezamos a tener una visión, una imagen que llevarnos a la boca y por lo tanto algo que puede ser recordado. Y Aurora, por encargarte de dirigir y tener esta aldea de pequeños galos dentro de la gran urbe que es urbanismo, que básicamente lo que quiere es crecer, destruir, construir, crecer y tal. Nosotros estamos hablando de historia y de memoria. Os pido un fortísimo aplauso. Bueno, un momento, que Óscar quiere decir algo. Que quería, ha salido al hilo de la conversación que esa es otra de las invariantes que ha existido desde siempre en la ciudad, porque en la Ley Flavia Malacitana hay una cosa insólita que no aparece en ningún sitio, y es que obliga a los ciudadanos a no demoler ninguna casa hasta que no tengan proyecto para reedificarla. O sea que, claro, figúrate si ya en época Flavia los gobernantes de la ciudad estaban interesados en que el urbanismo tirara para adelante. Era simplemente eso. Ahora podéis aplaudir. Muchísimas gracias.